Enterobacterias. Desde aquí ya comenzamos a aislar las bacterias por grupo. A medida que vamos a ir avanzando con cada clasificación, se les va a ir pidiendo ejemplares, ¿ya? Miren, las enterobacterias pueden clasificarse en función de su forma, ¿ya? Las bacterias gram negativas se van a clasificar en función de su forma. Las enterobacterias están dentro de ¿qué bacterias? De las gram negativas. Están de las gram negativas. ¿Ya? Entonces, miren, por aquí tenemos, miren, unas que según su forma son ¿qué? Cocos. ¿Ya? Son rojas, sí, porque resisten la sal. Tenemos que cocos, bacilos. Sí, yo tenía que era. Por acá ¿qué tenemos? Bacilos. Y por acá tenemos que libres. Ahora miren, principal representante dentro de estos cocos gram negativos tenemos esta bacteria que se llama Neisseria. Neisseria. ¿Ya? Miren, ¿se han escuchado de la gonorrea? Sí. Una enfermedad de transmisión sexual en humanos, ¿no es cierto? Causada por bacterias. Miren, por bacterias. Tema de enfermedades de transmisión sexual no solo son virus, el VIH, también son ¿qué? Bacterias, ¿cierto? Aquí tenemos la Neisseria. Bueno, se llama Neisseria gonorrhoeae. Esa es la especie, ¿no? Gonorrhoeae. Hay una que se llama meningitidis. ¿Qué podrá ocasionar esa meningitidis? Meningitis. ¿Dónde es esa? ¿Ah? ¿Dónde es? ¿Usted? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Perdón. Oh, Dios mío, o sea. Meningitis, muchachos. ¿Dónde es eso, niños? Acá en la cabeza, muchachos. Meninges. Eso. Las meninges, las capas que cubren el cerebro, ¿cómo se llaman? Yo tengo eso, pero se me hace. Esto es para el rato, nomás, no me doy cuenta. Bueno, escuchen acá, tenemos la Neisseria. ¿Ya? Acuérdense, se les había dicho que la Neisseria es una bacteria gram negativa fastidiosa, ¿no? Cuando les he dicho fastidiosa es que en términos diarios yo decía que es una bacteria que jode mucho, ¿no? ¿Qué significa? Que es una bacteria que no crece fácilmente en cualquier agar. Una bacteria muy exigente, ¿no? No crece en cualquier agar. A ella les gusta que un agar sangre, inclusive ese agar sangre tengo que suplementarlo con otros nutrientes, porque ahí crece. ¿Ya? Ustedes la siembran en uno de esos agares, un ejemplo que están haciendo hoy día, que están haciendo agar nutriente, ¿no? O agar soya. Ya es un agar que los estafilococos, ustedes lo siembran ahí, ¡pum! Crece. Bacilos que están en el ambiente, ¡pum! Crece. Pero estas bacterias de acá son especiales, ¿cierto? No crecen fácilmente. Los estreptococos también son unas bacterias medio exquisitas. A ellas solo les gusta el agar sangre. ¿Sí? Bueno, vamos a cocos bacilos. Ya. Pasteurella, Bordetella y Haemophytus. Pasteurella, Bordetella, Haemophytus, ¿ya? Miren,
estas bacterias que son clasificadas como coco bacilos. Pero una cosa es, en la literatura a veces habla de eso, se ve como un coco bacilo, pero cuando uno se los ve realmente es difícil de diferenciar si es un coco bacilo o es un bacilo, o a veces es un coco. Es medio difícil, por eso es que vienen las pruebas bioquímicas, ¿no es cierto? Las pruebas bioquímicas terminan diciendo todo, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí vamos a bacilos gram negativos. Estos sí tienen interés veterinario, ahora. Todos los de aquí. ¿Han escuchado de la tos de las perreras, tal vez? Sí. ¿Han escuchado que inclusive hay mal llamadas vacunas? ¿Ya? Porque vacuna generalmente es para virus. ¿Ya? En este caso se llaman de bacterinas. Porque miren, son bacterias. ¿Qué es lo que hacen los laboratorios? Aíslan bacterias, las inactivan y forman las bacterinas, que serían los análogos de ¿quiénes? De las vacunas, pero son para prevenir ¿qué? Enfermedades causadas por bacterias. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Bacterinas. ¿Ya? Entonces, miren, generalmente, jóvenes, miren, estas de aquí causan problemas respiratorios, están mucho asociados a problemas de respiración. Por aquí están localizadas, ¿no? Probablemente yo hago un trabajo de esto con una niña de Loja. Está interesante, que yo le propuse hacer pasturela en bovinos. A ver, me compré yo un agarre homogéneo. Ahí podemos agarrarnos un poquito calladito y hacemos una práctica. Que no se dé cuenta ella, ¿no? Bueno, ahora sí vamos acá. Bacilos. Estos bacilos, que son bacilos gram-negativos, se clasifican en función de la prueba de la oxidación o en función de las bacterias que fermentan o no fermentan azúcar. ¿Fermentan o no fermentan azúcares? ¿Ya? Entonces hablamos, miren, en la oxidasa. Oxidasas positivas y oxidasas negativas. ¿Ya? Miren, oxidasas positivas. ¿Quién está aquí? Mona, que van a tener que conseguir pseudomonas por ahí ustedes, ¿ya? Hay unos análogos de las pseudomonas que se llaman manimina. ¿Ya? Son unos análogos. Y bueno, por aquí también hay una que se llama Cinetobacter, ¿ya? Ahora sí vamos acá con las oxidasas negativas. Aquí están las que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar enterobacterias, ¿ya? Enterobacterias. Es un mundo de enterobacterias, ¿ya? Bueno, jóvenes, miren, estas bacterias de acá son causantes. Un ejemplo, el pseudomonas, ustedes siempre van a encontrar ¿en dónde? En los oídos. No solo en los oídos, también están en heridas, causando infecciones. Cuando hablo de infecciones sistémicas me refiero a infecciones a nivel de todo, ¿no? A nivel del cuerpo, de todo el cuerpo. Infecciones sistémicas. Generalmente estas bacterias están asociadas a temas de infecciones hospitalarias. Infecciones hospitalarias. ¿Ya? Infecciones hospitalarias. Miren, ahora sí vamos al tema de las enterobacterias. ¿Ya? Las enterobacterias son bacilos gram negativos, lo vamos a estudiar hoy. Ellas también tienen una clasificación, yo les pongo allá. ¿Ya? También son causantes de infecciones hospitalares y también son causantes de infecciones sistémicas. ¿Ya? Vamos con los virus, miren.
Campylobacter vibrio cholerae. ¿Se han escuchado el cólera? ¿Se han escuchado el cólera? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Generalmente, ¿qué son? Enfermedades que gastrointestinales, ¿no? O sea, causan diarreas, ¿no? Bueno, el cólera, el vibrio generalmente es una bacteria que tiene mucha importancia a nivel de la acuicultura. ¿Ya? Allá sí causan muchos problemas, pero a nivel de medicina veterinaria, miren esta bacteria de aquí, causa muchos problemas. Campylobacter. Avicultura. Causa mucho problema esa bacteria. ¿Ya? Bueno, ¿preguntas sobre esta clasificación? Bueno. Ahora, vamos a clasificar estas enterobacterias. Miren. Antes de que vayamos más adelante, azúcares, miren. Bacilos fermentadores de azúcares, bacilos no fermentadores de azúcar. Ya, bacilos fermentadores de azúcares, ¿quiénes son? Ya, las negativas, que serían las enterobacterias. Y bacilos no fermentadores de azúcares. Y son los que son medios difíciles de identificar a nivel de laboratorio, entonces aquí. Medios complicados. Entonces acá sí, ahí ya se van a dar cuenta que hay unas galerías bioquímicas muy... Yo te les voy a regalar una galería bioquímica a cada grupo, le voy a regalar. Ya, solo una, nada más. Porque me tienen que quedar para el resto del curso. Les voy a dar. Y ustedes van a hacer también las pruebas bioquímicas manuales. Ya se les va a indicar, ¿ya? Bueno, ahora sí vamos a hablar de las enterobacterias. Miren. Enterobacterias, ¿ya? Las enterobacterias podemos clasificar en función de que fermentan o no fermentan lactosa. Lactosa, de leche. ¿Han escuchado la leche? Miren, hay fermentadores de lactosa y hay no fermentadores de lactosa. Entonces, ahí póngale positivas, negativas, ¿ya? Así las clasificamos a las enterobacterias, ¿ya? Voy a ponerle tinta a esto. ¿Sí compraste los candados? Cómpralos, ¿ya? Para que se me pierden los lecheros, las cosas. Mañana los traes, ¿ya? Entonces acá, verán, vamos a poner, escuchen acá, escuchen niños, vamos, porque yo quiero hacer control, los estudiantes de no lo digo por ustedes, los de séptimo, a veces los mandan a hacer el trabajo a otro laboratorio, vienen y se llevan las cosas de acá. No es que ellos se llevan para la casa, no estoy diciendo eso, no es que los dejan en otro laboratorio, ya se me perdió un mechero, igual si no lo encuentro ellos tienen que comprarlo igual. Entonces vamos a poner llave a esas dos puertas de allá abajo. Cada grupo les recomendaría que se saquen una copia. Eso no es caro, ¿no? $1. Entonces para que después no vayan a estar dependiendo mucho y así mismo sacan algo, dejan echando llave. Porque si no hago ese control, me quedo sin material para trabajar el resto de semestres que vienen. Bueno, dime. Lo que fermentan la cosa son las enterobacterias negativas. ¿Dónde?
Los que fermentan lactosa son los que son enterobacterias negativas. Estamos hablando solo de bacterias negativas. Ahí también hay todas. Miren, ¿ves? Todos estamos. ¿Qué son? Bacterias negativas. Ahí está el poder. Estamos hablando, después veremos las positivas. Pero hay positivas y negativas. Pero lactosa es. Sí, eso está Yo taché de nuevo. Ellas se clasifican en función de qué? la fermentación. De la lactosa. Positivas y negativas. Ya, positivas y negativas. Miren. Ahora, dentro de las positivas, miren, estas serían positivas, estas serían negativas. Ahora miren, escuchen por acá. Dentro de las positivas yo tengo fermentadoras rápidas y fermentadoras ¿qué? Lentas. Ejemplo de fermentadoras rápidas, miren. La Escherichia coli, que ya hemos hablado mucho de ella. Aquí esta señora de aquí que también está dando mucho problema a nivel de infecciones hospitalarias, está ganando mucha resistencia. Klebsiella y Enterovax. Ahora, dentro de las fermentadoras lentas, ¿a cuáles tenemos las fermentadoras lentas? Tenemos, miren, a la Citrobacter y tenemos a la Serratia. Ahora, las negativas, ¿quiénes son? Miren, ven, estas que van a tener que encontrarme una. Salmonella. Tenemos la Yersinia. Tenemos esta de aquí, miren, esta bacteria, yo le digo una bacteria que da mucho, hace dar mucho coraje. Proteos. Todo se mete, pero eso hace dar coraje. ¿Cierto? En todo anda metida. Y tenemos Shigella. Es metiche. O sea, todo contamina a ella. ¿Verdad? Donde no se la llama, ella se mete ahí. Pero ella, miren ahí. Todo anda metida. Se aguanta las bacterias, son así, ¿no? Bueno, entonces miren, escuchen acá. Estas son las principales enterobacterias, ¿ya? Clasificadas bajo en función de fermentar o no fermentar la lactosa. ¿Ya? Bueno, pero sin embargo, todas ellas tienen una característica. Todas ellas fermentarán glucosa. A ver qué. No. De verdad, por razones, Juan. ¿Estás teniendo la clase? Más o menos. A ver, déjame que ya estuve. ¿Fermentan o no fermentan? Digo que no. O sea, fermentan a qué? A la lactosa. Porque también hay cosas que fermentan a la lactosa. ¿Alguien levanta mano? Dígame algo. La glucosa. A ver, silencio. A ver, usted. Sí, fermentan la glucosa. ¿Por qué? Porque pertenecen a las bacterias, pero pertenecen a las que sí fermentan la glucosa. Eso, muy bien. ¿Por qué? ¿Y la glucosa qué es? Es un carbohidrato, ¿no? Un carbohidrato fermentado. Azúcar, aquí está, miren, ve. Tienen que estar atentos. Porque rato les digo, saquen una hoja, les tomo una lección, ¿verdad? Eso ya mismo. No. Sí. ¿Qué puedo? ¿Qué quieres? ¿Por qué puedo? Es que estar atentos. Entonces, miren, característica, ellas todas van a fermentar glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es el azúcar más simple. Es el azúcar más simple, ¿cierto? Bueno. Entonces nos vamos a centrar, miren, ahora, escuchen acá. Las enterobacterias también tienen otra clasificación. Como patógenas
facultativas y patógenas evidentes, ¿ya? Patógenas facultativas y evidentes. Miren, dos términos, ¿no? Facultativo y evidente. ¿Qué significa eso? A ver usted, Adelés. Y evidente. ¿Qué significa eso? La palabra lo dice, hija. Facultativo y evidente. Miren, facultativo, cuando habíamos hablado de la palabra anaerobio facultativo, ¿qué era? ¿Y patógeno facultativo qué es? No, pues hijo, no. Patógeno. Entonces, ¿qué puede ser patógeno como no puede ser patógeno? Ahí sí. No, oxígeno tiene nada más. Le dije solo hagan la equivalencia nada más. ¿Ya? Puede o no puede crecer. Como oxígeno sería anaerobia facultativa, pero en este caso patógeno facultativo. En ciertos momentos será patogénica, o sea, va a causar enfermedad, y en ciertos momentos está tranquila, está ahí en el intestino sin relajada, sin ocasionar nada, está relajada. Escuchen acá. Entonces, hablemos primero de las bacterias patógenas facultativas. Son bacterias que necesitan algo, que el sistema inmune esté ¿qué? Deprimido, esté bajo, ¿cierto? Las facultativas. Necesitamos que el sistema inmune esté ¿qué? Esté bajo, ¿no es cierto? Alguien esté deprimiendo el sistema inmune. Un ejemplo, un cáncer, ¿no es cierto? ¿Un cáncer no deprime el sistema inmune? Sí. Claro, ¿cierto? Lo deprime. ¿Y qué hacen esos patógenos facultativos que están en el intestino? Agreden y ocasionan que tienen un ejemplo, diarrea. ¿Se entiende? Entonces ellas están condicionadas a que otro deprima el sistema inmune. ¿Sí se entiende? Ya. ¿Y las evidentes? No. Las evidentes, ¿qué pasa? Ellas llegan y producen ¿qué? Una enfermedad, un cuadro clínico, ¿entienden? Eso es evidente. Bueno, entonces escuchen acá. ¿Cuáles son las patógenas facultativas? Miren. Esta es de acá. Generalmente las enterobacterias, generalmente, ¿cuáles serían? Las que fermentan ¿qué? Lactosa. Son las Facultativas. ¿Ya? Serían las que fermentan ¿qué? Lactosa. Sin embargo, ustedes saben que aquí estamos hablando de género, estamos hablando de especies. Si ya habíamos hablado en esa clase que dentro de cada género, dentro de cada especie, ¿qué pasa? Se producen variantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas de aquí, niños, miren estas. Ellas van a tener variantes de especies o líneas de especies que van a ser facultativas y evidentes. Que van a ser facultativas y evidentes. Miren, hay una Escherichia coli. Miren esta de aquí. Hay otra. Miren, son variantes de ¿qué? Escherichia coli. Donde llegan, ellos ¿qué pasan? ¿Producen qué? Enfermedad. Producen daño. Miren, son variantes. Uy, pueden haber más. Infelizmente la mente no da para aprenderse todas, ¿no es cierto? Pueden haber más. Pero sin embargo hay variantes que son ¿qué? Facultativas. ¿Ya? Bueno, ahora hablemos, ¿qué nos falta hablar? De las evidentes. ¿Cuáles son las patógenas evidentes? Miren. Salmonella, Yersinia y Shigella. Salmonella, Yersinia y Shigella. ¿Ya? ¿Se han escuchado de la salmonelosis? ¿Se han escuchado?
Yersinia, la peste bubónica, ¿alguien escuchó? Fue uno de las pandemias que, así como llegó el COVID, esa Yersinia también ocasionó mucho problema, ocasionó como un tipo pandemia. Pero eso fue en los tiempos que antiguos, ¿cierto? La peste bubónica. ¿Qué pasa? La transmite. Escuchen acá. ¿Sabe quién la transmite? La rata. La rata. Escuchen acá. Bueno, es por la pulga. Es la pulga de la rata. Escuchen, es la pulga. Por ahí está esa bacteria alojada. Si ustedes comparan, escuchen, las condiciones higiénico-sanitarias que se daban antiguamente con las de ahora son mejores, ¿no es cierto? Antiguamente la gente inclusive hacía las necesidades biológicas, ¿dónde las hacían? En la calle. En el campo, ¿no? Entonces no es que las enfermedades han desaparecido, se han disminuido factores de riesgo, ¿no es cierto? No es que han desaparecido. Hoy en día hablamos de que la gente ya tiene baños, ya hay un sistema de alcantarillado, condiciones higiénico-sanitarias, desinfectantes, ha mejorado mucho, ¿no es cierto? Entonces no significa que las enfermedades o los patógenos han desaparecido, se han disminuido factores de riesgo, ¿ya? Bueno, entonces estas son las bacterias. Miren, este de aquí no, este sería como una patógena facultativa, pero es fermentadora ¿no fermentadora de qué? De lactosa. Yo les digo que en todos, un ejemplo, en cultivos de orina, esa bacteria se mete y da más trabajo de identificar, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Miren, jóvenes, entonces, características generales de las enterobacterias, ¿ya? ¿Qué son? Vamos primero, gram negativas, ¿no es cierto? Bacilos gram negativos fermentadores de azúcares, ¿no? Bacilos gram negativos fermentadores de azúcares. Catalasa, ¿sí hicieron la prueba de la catalasa? Pues ya les enseñé, ¿no? Catalasa positiva, pero la teoría sí saben, ¿no? La catalasa positiva. Movilidad, la mayoría son móviles, pero por ahí hay unas que son inmóviles, pero son muy pocas. Todas fermentan glucosa, ¿no es cierto? Todas fermentan glucosa. Y la otra característica, reducen nitratos a nitritos. No te duermas, ya te vas a caer encima del compañero, ¿verdad? Ya se cae. Reducen nitratos a nitritos. Nitratos a nitritos. ¿Ya? ¿Las oxidasas qué son, niños? ¿Oxidasas qué son? Negativas, ¿no es cierto? Oxidasas negativas. Bueno. Agregue esto de oxidasas. No, eso es general de las general. Sí, no ves que esta, mira, son bacilos, gram negativas, oxidasas, negativas, no, es que esas son las que no fermentan azúcar. Pero esas no se limita la bola, por eso no hay que escribirlas acá. No, la hay una que son las que fermentan lactosa. Es que todos fermentan azúcar. Pregúntale, ¿qué clase allá no fermenta azúcar? Profe, una pregunta, ¿allá lo que se refiere con negativo y positivo es que una fermenta lactosa y la otra no? ¿Cómo?
En las de allá, las enterobacterias que fermentan lactosa positiva y negativa. Es que la positiva fermenta lactosa y la otra no. ¿Así? Miren, jóvenes, escuchen algo. Hay algo que se llaman proteobacterias. Proteobacterias. ¿Ya? O proteo. Dijo proteo. Cuando hablamos de, miren, hablamos de estas bacterias de aquí. Proteobacterias. Escuchen acá. Hablamos generalmente de bacterias que. Bacterias que. Gran negativas. Hablamos de bacterias gran negativas, ¿ya? Hablamos de bacterias gran negativas. Entonces, miren, la microbiota intestinal está formada por bacterias gran negativas y gran positivas. ¿Ya? ¿Qué sucede? Miren, ¿sí han escuchado ustedes de los lactobacilos, no? Lactobacilos, ¿que están en dónde? ¿Ah? ¿En dónde están? En el yogur, eso, están en el yogur, ¿no? Escuchen, miren. ¿Esos qué son? Miren, son habitantes normales de la microbiota o del intestino, ¿no? Recuerden que aquí hay bacterias, en el intestino hay bacterias, claro, y ellas cumplen funciones. Ustedes no significa porque tener bacterias ahí es tener mal, o sea, las bacterias que están en la piel, las bacterias que están en las mucosas, ¿no es cierto?, que están en el intestino, generalmente cumplen funciones. Por eso cuando ustedes se toman un tratamiento antibiótico por largo plazo, a veces terminan en diarrea, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Tienen que repoblar esas bacterias que han perdido. Y el yogur es eso, el yogur es un probiótico. Probiótico es eso, son bacterias vivas que están en ¿dónde? En los productos que van a ser administrados por ¿dónde? Por vía oral. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de repoblar el intestino. Esos son los probióticos. ¿Ya? Ahora un prebiótico es otra cosa. ¿Sí se han dado cuenta que en el yogur vienen como unas fibras pequeñitas? Hay yogures que traen. ¿Ya? Sobre todo hay unos que sí se siente que hay unas fibras. Nosotros digerimos las fibras. Nosotros digerimos la celulosa. No, nosotros no somos rumiantes, ¿no es cierto? El rumiante sí, pero no es que el rumiante produce la celulasa. La producen que las bacterias que están en ¿dónde? En el rumen. ¿Ya? Y de ahí salen los ácidos grasos y sale la energía. Escuchen acá. Sin embargo, las bacterias tienen esas vías metabólicas para degradar que la celulosa. Entonces, esas fibras que están en el yogur, ¿qué serían? ¿Alimento para nosotros o para quién? Para las bacterias. Porque las bacterias también necesitan alimento, ¿no es cierto? Entonces, si yo les doy el alimento que a ellas les gusta, ¿qué pasa? Ellas se replican más. ¿Sí entienden? Entonces, eso sería un prebiótico. El probiótico es lo vivo, ¿no? Las bacterias vivas. Ahora, jóvenes, miren. En el intestino. Yo les pasé una imagen ahí. Miren. La vuelta. Para la microbiota. Profe, el que está en el estómago es la microbiota, ¿no? Graben la clase mejor, ¿ya? Jóvenes, miren. A lo menos en aves, jóvenes. Escuchen acá. A lo menos en aves, la mayor inmunidad del cuerpo de las aves está en el intestino. ¿Ya? Miren, de ahí radica la necesidad de dar un buen alimento para mantener la integridad del intestino. Si se dan cuenta, las aves, la mayor inmunidad de las aves está en el intestino. ¿Qué pasa? Miren, estas son las vellosidades intestinales, ¿no es cierto? Miren.
¿Ya? Estas son las vellosidades intestinales. Bueno, entonces creo que por seguridad saber, ¿no? Aquí abajo, ¿cómo se llama eso? Son agregados linfoides asociados a mucosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Placas de Peyer. Placas de Peyer. Agregados linfoides asociados a mucosa. Placas de Peyer. Si no consiguen anotar, grave, ¿ya? Tengo que ir rápido. Y luego se van a la casa y eso es parte de su trabajo autónomo. Todas las semanas tengo que enviar trabajo autónomo. Y dentro del trabajo autónomo que ustedes tienen el resumen de la clase impartida, ¿ya? Para no... Escuchen. Los linfocitos, que aquí no solo tengo linfocitos, tengo macrófagos, tengo todas las células del sistema inmune. ¿Por qué? ¿Por dónde ingresa la mayor cantidad de antígenos al cuerpo? ¿Por dónde ingresa? Por la boca. ¿Porque los alimentos serán estériles? No. Entonces, miren, de ahí radica la necesidad de yo tener un armamento, una primera línea de defensa. ¿En dónde? En los intestinos. Y ahí están, miren, los agregados linfoides asociados a mucosas llamados como placas de Peyer. ¿Ya? Escuchen acá. Yo me acuerdo que yo trabajé un año en una empresa que se llamaba era de avicultura, ¿ya? De avicultura. Ya se llamaba Vigea, ¿ya? ¿Qué sucede? A mí me contrataron más para el tema de desarrollo experimental. ¿Ya? Manejábamos hasta 1 millón de pollos, teníamos como 12 galpones y dentro de ellos ya habían como 5 de ambiente controlado. Antes se decía que por cada metro cuadrado se ponía 10 pollos. Hoy en día con este tema del ambiente controlado pueden poner hasta 14. ¿Se entiende cómo cada vez se hace más eficiente la necesidad? ¿Por qué? Porque la población, ¿qué pasa con la población? No, crece. Pero ahorita hay una tendencia a la baja, ¿sí sabían? A lo menos en Japón. Aquí también creo que en el país, a pesar que el Ecuador es el país más poblado de todo el continente americano por kilómetro cuadrado. Somos demasiados por kilómetro cuadrado. No es que tenemos la mayor cantidad de población, pero hay una tendencia a la baja. ¿Ya? Porque a veces las nuevas generaciones no quieren tener hijos, ¿no? En Japón está así. Pero sin embargo la necesidad de alimentos, escuchen acá, es alta, ¿no es cierto? Entonces obliga a los productores que sean más eficientes en el tema de la producción, en el tema de espacios. Bueno, entonces a mí cada vez el nutricionista me decía, bueno, vas a probar esta fórmula aquí con estos 500 pollos, vas a probar esta fórmula con estos 500 pollos, esta fórmula con estos 500 pollos. Luego yo tenía que sacrificar los pollos, medirles el peso, el tamaño de los órganos, tamaño de intestino, un montón de cosas, inclusive el tamaño del corazón, ¿ya? Y lo que tenía que hacer que cortes histológicos y medir el tamaño de las placas de Peyer. Porque estas placas de Peyer, si las tengo más desarrolladas, ¿será bueno o será malo? Están más desarrolladas, están más grandes. ¿Ah? ¿Será bueno o será malo? Muchachos, ¿será bueno o será malo que estén más grandes? Bueno, ¿por qué bueno? Podría ser porque el alimento que le está dando está asumiendo para que es el... Ya, pero ¿qué tiene que ver estas placas de Peyer que sea bueno? Ya estás viendo que dices que el alimento, bueno, X alimento me está sirviendo que esto sea más grande. Y en las otras veo que es más pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser bueno? Porque los agregados linfoides, ¿qué pasa? ¿Qué son qué? Parte de la... ¿Ah? Parte de qué son, de la defensa, ¿no es cierto? Y mientras más desarrollado tengo, significa que voy a tener más células, más linfocitos, por ahí más macrófagos, que van a estar ahí pendientes de que si ingresa un patógeno, ellos que van al ataque. ¿En qué pasaría si las estuvieran chiquititas? Va a ser más vulnerable, tengo menos defensa, menos soldados ahí, ¿no es cierto? No es lo mismo, digamos, un ejército de 1 millón de soldados que un ejército de unos 10,000. ¿Sí entienden? ¿Cuál va a ser más potente? El de 1 millón, porque son más. Todos tienen armas.
¿no es cierto? En cambio acá, si tengo más bacterias de la defensa, ¿eso es bueno o eso es malo? Es bueno. Es bueno, porque recuerden que la mayor cantidad de antígenos entran por la boca. ¿Ya? Y como yo les había hablado, Salmonella y Campylobacter, cuando entran en una granja, la mortalidad es bárbara. Es bárbara. Entonces, esas granjas no creen que hacen investigación, esas granjas hacen investigación. Esas granjas contratan gente para hacer investigación, miren, inclusive en la parte privada. ¿Ya? Porque ellos ven dos cosas. Ven en primer lugar los costos, me ven que un ejemplo, X alimento, tengo 3 alimentos. Yo veo que con este de aquí se me producen un buen desarrollo de placas de pelle, pero ¿qué pasa? El costo es muy elevado. Entonces, en ellos también influye ¿qué es? El costo. A las empresas, ¿qué les interesa? El costo, porque ellas son autosustentables. No es como aquí un ejemplo, la universidad o una institución pública. Funcione bien o funcione mal, ¿qué pasa? Tienen recursos ¿de dónde? Del Estado. Las empresas privadas no pasa eso. Por eso ahí sí les exigen. En un laboratorio no les exigen que estén gastando agar de adrede, ¿no es cierto? Bueno, aquí gastan porque están practicando. Y aparte también ustedes compran. Ya, pero en una empresa, inclusive hasta el tema de las cintas, ahí sí es optimización de ¿qué? De recursos, ¿sí entienden? Entonces ellos antes de lanzar o cambiar un alimento que ya vienen trabajando por largo tiempo, ¿qué hacen? Hacen experimentos. A mí me contrataron para eso. Entonces a mí me contrataban para eso, para ver si el alimento tenía influencia también dentro de muchas variables que yo medía, que era desarrollo de placas de ¿qué? De pelle. Porque de esa manera el pollo va a estar ¿qué? Más protegido. Ahora escuchen, ¿dónde viven las bacterias? Aquí, ¿cierto? Aquí hay unas células que se llaman calciformes que producen ¿qué? Moho. Las bacterias están aquí en el moho. Ahora, esas bacterias pueden ser proteobacterias y las bacterias gram positivas. Ya vamos a ver qué son las firmicutes. Miren, las proteobacterias son estas, están así, y las bacterias gram positivas están así. Miren, ¿entienden? Eso es lo normal. ¿Ya? Las gram positivas están así, y las proteobacterias, ¿cómo están? Están bajas. ¿Sí entienden? ¿Qué pasa cuando yo doy un beta-lactámico? Yo tengo necesidad, el perro está con un problema de piel. Ya, si doy un beta-lactámico, Douglas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué lo duermes? ¿Por qué tiene sueño? A ver usted, hija, a ver, Ávila. ¿Qué pasa? Le estás dando beta-lactámico porque el perro está con un problema de piel, ¿de acuerdo? Vayan muchachos, aquí en estas bacterias pueden haber placa. Sáquenle provecho a todo. Ustedes tienen que ser emprendedores, no vayan a esperar. Ustedes no tienen que esperar algún día ser empleados, tienen que crear su propio empleo. Las bacterias les pueden dar placa. ¿Por qué es el problema? Creando un probiótico, miren, ven. Eso les puede dar plata. Hay gente que se ha hecho millonaria con cosas simples. ¿Sí? A ver, le pregunté. ¿Qué pasa si le das un beta-lactámico con esas bacterias que están en el intestino? Tienes dos rangos, mira, ve. Las positivas y las negativas. Las negativas son las proteobacterias. Están así, mira, ve. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Si le das beta-lactámico al perro, ¿verdad que le das? Pero tú quieres curarle la piel, ¿no? ¿Qué crees que pasa en el intestino? ¿Cuáles? ¿Las negativas? A ver ustedes. Serían las gram positivas. ¿Por qué? Porque tienen una sola membrana y tienen hasta receptores como completo, o sea que serían las primeras. Muy bien, porque las bacterias gram positivas, ¿cuáles van a ser más sensibles? Las dos son sensibles, ¿no? Pero va a haber una mayor sensibilidad ¿en dónde? En las positivas, porque recuerden que los beta-lactámicos van a ser más eficientes ¿en dónde? En la pared celular, ya tienen una pared gruesa y no tienen membrana externa. Entonces, ¿qué pasa? Miren. Escuchen acá, miren. Como las de acá están así,
la función de ellas es estar así y la función de ellas es controlar a las de acá, porque ellas como están en mayor proporción no las dejan crecer a las de acá. Y miren que recuerden que estas quedan negativas, que también son parte de la microbiota, pero miren, eso es lo normal. Y recuerden que dentro de esa microbiota tengo que, dentro de bacterias, recuerden que hay patógenos facultativos, ¿no es cierto? Se las tengo así. Y yo, miren, yo comienzo con la necesidad de curar esa piel que está enferma. Comienzo a matar a ¿quiénes? A las positivas. Y miren, ¿qué es lo que pasa? Miren. ¿Eso es normal? El animal entra en una disbiosis, una alteración cuantitativa y cualitativa. ¿Cuantitativa por qué? Porque miren, ve, cambié la cantidad, ¿no es cierto? Y cualitativa, ¿por qué? Porque dentro de ellas también hay muchas diversas especies de bacterias. Se llama disbiosis. Disbiosis. Entonces, ¿qué pasa? Esas bacterias comienzan a estar en mayor cantidad y ¿qué pueden? Como hay patógenas facultativas, ¿qué pueden provocar? Diarreas, ¿no es cierto? ¿Sí entienden? Pueden provocar diarreas. Ahora, para evitar eso, ¿qué hacemos? Levante la mano a alguien. ¿Con qué deberemos, en función de esa lógica, qué debemos hacer con los tratamientos? Sería un protector hepático. Ah, eso, muy bien. ¿Por qué es probiótico? Para que vuelva a crecer, a repoblar la microbiota. Eso, repoblar la microbiota, muy bien. Lo ideal sería que los tratamientos antimicrobianos, cuando van por boca, tienen que ir acompañados de ¿qué? De probióticos y de prebióticos. Y de esa manera evito esa disbiosis, ¿no es cierto? Porque recuerden que esos probióticos, ¿qué generalmente son? Bacterias gram positivas. Pero recuerden que son bacterias gram positivas comensales, porque hay gram positivas también patógenas. ¿Ya? ¿Sí entienden, no? Entonces, miren, la microbiota intestinal hay un montón de bacterias. Hay un montón. Tranquilamente, inclusive, miren, escuchen acá, yo le escuchaba a un dermatólogo. Yo siempre trabajo atender con dermatólogos, tenía estos problemas de piel. ¿Ya? Y él me contaba que no podemos hablar de dermatología, él sabe mucho de las hipersensibilidades. ¿Ya? Ellos entienden bien, pero ustedes tienen que estar bien preparados, porque quién sabe un día les toca a un cliente que es un médico, más a un dermatólogo. Ellos entienden muy bien. Estábamos hablando de las hipersensibilidades, que su perro tiene un problema de hipersensibilidad alimentaria. ¿Ya? Y él me comentaba que el perro no se dejaba de rascar. Miren, el perro se rasca, porque el perro cuando se rasca le genera dopamina. ¿Sí saben lo que es dopamina, no? La neurotransmisora, bueno, mal llamado hormona de la felicidad, porque no es hormona, es neurotransmisor. ¿Ya? Cuando el perro se rasca, inclusive ustedes, cuando ustedes les rascan, cuando ustedes les pica por aquí, ¿no? Les pica, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes? Rascarse. Y en la necesidad de recibir, no se rascan, se quedan tranquilos. Tienen que rascarse, ¿no es cierto? Se rascan. Y cuando se rascan, ¿qué pasa? ¿Se relajan o no se relajan? Hay un relajamiento. Ese rascado, ¿qué produce aquí? Dopamina. Y lo mismo pasa en el perro. ¿Sí me entienden? En el perro pasa lo mismo. El perro tiene una necesidad de rascarse. ¿Por qué? Porque tiene un problema de alergia. Y puede ser una alergia alimentaria. ¿Ya? Entonces, miren, hay una necesidad de rascarse, pero el perro se comienza a rascar más de lo normal. ¿Qué termina haciendo? ¿Dañando qué? La piel. Entonces yo tengo que contar que esa necesidad de rascarse, y por eso hay muchos tratamientos. Miren, ven, hay tratamientos que inclusive llevan hasta los $150. Y él me comentaba que decía que y de hecho que ya le voy a preguntar qué nombre de probiótico le dio al perro, porque a veces uno no lo sabe todo. Mientras más uno más estudia, uno se da cuenta que es más ignorante. ¿Ya? Esa es la verdad. No crean que porque estudian algo ustedes creen que lo saben todo. No, jamás en la vida vayan a creer que lo saben todo. Eso sí es malo. Ustedes son mis alumnos y ustedes van a ser mejores que mí, pero la humildad es todo. ¿Ya? Se van a dar cuenta que mientras más estudian ustedes saben que no saben, ¿no es cierto? Bueno, él me dice que le había dado un probiótico al perro y el perro se le mejoró. ¿Se dan cuenta las funciones? Ya les voy a pasar un video para que vean las funciones de la microbiota que lo explicó un colombiano. Y de hecho que también les voy a sacar preguntas. Lo voy a pasar y tienen que verlo. Vean en su tiempo libre y se van a dar cuenta
de las funciones que tiene esa microbiota. ¿Quién sabe ustedes si algún día por ahí crean una bacteria y hacen un probiótico a su nombre? ¿No es cierto? Y miren los probióticos, ¿dónde creen que pueden pegar mucho esos probióticos? ¿En dónde? ¿En qué especie? ¿En dónde? ¿Dónde creen que va a tener mucho mercado, aparte de la clínica de las especies menores? Van a tener un mercado así, pero boom. ¿Ah? Muchachos, lo acabé de decir. En las aves. ¿Por qué en las aves? ¿Qué les dije a las aves? ¿Qué les dije? Que la mayor inmunidad de las aves, ¿dónde está? En el intestino. Ya cuando ustedes entren a ver agricultura se van a dar cuenta que el profesor, no sé, nutrición, les va a decir integridad intestinal. El alimento no solo para favorecer el desarrollo del cuerpo del animal, sino mantener la integridad intestinal de la barrera. Porque si yo no tengo un buen desarrollo de barrera intestinal, por aquí fácilmente van a entrar ¿quiénes? Los patógenos, ¿no es cierto? Y me destruyen mi población, ¿no es cierto? Mi población de aves. Aquí en el futuro, miren. Entonces, ahora, bueno, yo conversaba con él, dice que le va muy bien, que ese probiótico es propio porque la inmunoglobulina E también se produce por ahí por el intestino. Y hay bacterias que bloquean la producción de esa inmunoglobulina E. Ya en ese video les va a pedir, ya les va a explicar detalladamente las funciones que tienen esas bacterias en el intestino. ¿Ya? Inclusive son consideradas como uno de los órganos, un órgano del cuerpo, porque un órgano no solo es formación de tejidos, una combinación de tejidos o de células, ¿no es cierto? ¿Ya? Un órgano que cumple dentro de nuestro cuerpo una función. Esos son órganos. Los órganos siempre que van a cumplir funciones. Y estas bacterias que están aquí, ¿cumplen o no cumplen funciones? Cumplen funciones, ¿no es cierto? Bueno, ahora miren, escuchen. ¿Cómo yo estimulo el desarrollo de estas? Tiene que ver mucho con el alimento, obviamente. El alimento que ustedes le van a dar al animal, el alimento que consume el humano, el perro, el gato. También tiene que ver mucho con el alimento. Pero el desarrollo de estas placas de Peyer también están asociadas a la presencia de ¿qué? Las bacterias. Se han desarrollado muchos experimentos y han demostrado que mientras más poblada tenga mientras más diversa y más cantidad de bacterias tenga dentro de mi microbiota intestinal, más va a ser el desarrollo de ¿qué? De las placas de Peyer. ¿Sí entienden? Hay estudios que han demostrado que un animal tiene 1 millón de bacterias en esa microbiota, pero hay otros animales que tienen 2 millones. Esos animales que tenían mayor cantidad, ¿qué pasaba con sus placas de Peyer? Eran mayores. Y de esa manera mi ave estaba ¿qué? Más protegida, exacto. Estaba más protegida. ¿Ya? Se defendía más. ¿Sí se entendió? Entonces, por aquí hay mucho campo, ¿no? No crean que en la bacteriología no hay campo. La verdad es que hay campo. En temas de probióticos hay campo, inclusive hasta en camarón, en bovinos, perros y gatos, que el mercado cada vez ¿qué pasa? El mercado crece. Yo vi como un veterinario solo desarrollando fórmulas de cloro, tiene una empresa grandota y gana unas 10 o hasta 20 veces más de siendo empleado. ¿Sí entienden? Hay que ver el campo, ¿no? Hay que tener una visión así amplia, no solo cerrarse que ustedes van a ir a trabajar en una clínica. ¿No es cierto? Al inicio sí es bueno para el tema de la experiencia, pero más al frente, ¿qué tienen que hacer con su visión? Tienen que ampliarla, ¿no es cierto? Pero nunca dejar de ser humildes, ¿no? Eso sí, nunca. Nunca va a pensar de que porque yo sé más, tengo derecho a menospreciar al resto de personas. ¿No es cierto? Bueno, entonces miren, yo les pasé ahí una imagen ahí en el internet. Ustedes ven ahí esas prolongaciones, miren, que son los dedos. Y abajo esos acúmulos grandotes. Miren, estos de aquí. Estas son las placas de Peyer. ¿Sí las ven? Esos grandes que están aquí. Esas son las placas de Peyer. Son agregados linfoides asociados a mucosa. A mucosa. Mucosa y mucosa.
¿Preguntas, jóvenes? Bueno, miren, hemos hablado mucho, vamos a hablar mucho del tema clínico de las enterobacterias, pero miren, estas enterobacterias también tienen mucha importancia a nivel alimentario, y ese nivel alimentario también está asociado al tema humano y al tema animal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas bacterias, miren, estas enterobacterias forman parte de esto, o producen esto, enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que son una de las principales bacterias que provocan enfermedades transmitidas? ¿Por qué? Por el alimento. ¿Por qué será? Escuchen acá. ¿Por dónde creen que van a ingresar las bacterias junto con los alimentos? ¿Por qué tipo de alimentos? ¿O por qué clase de alimentos? ¿Ah? Eso, las carnes. Las carnes, ¿no es cierto? Una mal cocinada, ¿no es cierto? Y muchas veces comemos la carne mal cocinada, ¿sí o no? Sí. Ya. Ahora, ¿y en qué parte creen que esas carnes se contaminan o en qué lugar, en qué momento se contaminan con esas enterobacterias? ¿Ah? ¿Comercialización? Bueno, hay una probabilidad, pero la probabilidad es baja. ¿Dónde creen? En el campo mismo. ¿Ah? En el campo mismo. ¿Cómo? En el campo. ¿Dónde? En la alimentación del animal. ¿En dónde dijiste? Pero dilo duro. ¿Quién dijo eso? ¿Tú dijiste? Ya, pero dilo duro. ¿Dónde? Eso, en el camal, ahí es. Ahí es, en el camal. Es en el camal. Él no confía en él, si te das cuenta. Si no confías en tú, nunca vas a ser bueno. Miren, es en los camales, ¿no es cierto? ¿Y por qué en los camales? Porque no hay buena sanidad. Eso, no hay buenos procesos de bioseguridad, de faenamiento, de manejo. Lo matan al animal, ¿y qué pasa? Miren, ese animal, esa carcasa la comienzan a arrastrar por el suelo. Ya. Ahí no creen que es un momento crítico para que esas carnes se contaminen con enterobacterias, ¿sí o no? Claro. Otra, miren, escuchen acá. Cuando yo trabajaba en avestruces y en las aves broiler que trabajé, a mí, bueno, uno de las exigencias es, yo le decía al galponero, ¿verdad? Estos animales ya están de cosecha, no les des de comer. A estas avestruces, bueno, ya separaba las avestruces que las íbamos a defender y tampoco les daba de comer. ¿Por qué? No les daba de comer un día antes, ¿por qué? Repetí, dije que cuando los animales ya están de faena, para pelarlos, ya. Para evitar que... Ya. Yo un día antes, bueno, a las avestruces las separaba porque las tenía mezcladas ahí, las separaba en un corral aparte, solo les daba agua, ya. Y a las aves que ya estaban del galpón, que ya estaban listas para ser faenadas, no les daba de comer también un día antes, tanto a los broilers como a las avestruces. ¿Por qué? Me imagino que con cerdos debe ser lo mismo, y no he trabajado con cerdos, pero debe ser lo mismo. Ajá. Sí, muy bien. Ya, muy bien. ¿Es para qué? ¿Para permitir un vaciamiento de quiénes?
De los intestinos, que los intestinos tengan menos carga de ¿qué? De heces, ¿no es cierto? Y cuando vayan a hacer la gliceración, yo corte, va a haber menos probabilidad de yo contaminar esas carnes, ¿no es cierto? Los animales tienen que pasar por un periodo de ¿qué? De ayuno. ¿Se entienden? Que es la finalidad es esa. Por algo se hace algo, ¿no es cierto? Siempre se hace, el de hacer algo es que tiene un porqué, ¿no es cierto? Es eso, para evitar eso, miren, ven. Porque recuerden que esos animales en esas heces pueden guardar bacterias, miren, escuchen acá, escuchen. Para el animal no es patógeno evidente, pero para mí sí puede ser un patógeno evidente. Un ejemplo, salmonella. Ya vamos a ver el tema de salmonella. Hay muchas especies que son patógenos evidentes para el hombre, pero para los animales, ¿qué? No, pero ellos son reservorios de esas salmonellas. ¿Sí entendieron? Ya. Vamos a un proceso de unos 15, ¿ya? Antes de que se vayan. Con ustedes, yo quiero verlos exponer acá. A ustedes. ¿Cuántos grupos hay? 2. Ya. Les voy a dar una bacteria a cada uno para que me vean exponer. Me van a exponer con marcador. Ya no me van a hacer diapositivas. Si quieren hacer papelógrafo lo pueden hacer, pero no van a hacer un papelógrafo, le van a poner letras y no van a venir a leer, porque desde ahí tienen cero. Yo los escucho, pero les pongo cero. ¿Ya? Palabras claves, inclusive pueden traer una hoja, palabras claves y lo van a explicar acá. Este es un grupo tú y el tuyo son grupos. Somos el mismo. ¿Cuál es el otro grupo? Ya, ustedes. A ti te va a tocar Clepsiela. Y a la compañera, a ustedes, Shigel. Para el otro martes. Escuchen. Eso también va en el examen. Escuchen. Va para la lección. Ya, escuchen. Eso va para la lección. El día martes se toma el examen, ¿ya? Y ahí van a dar también si ustedes quieren dar otro día, no hay ningún otro problema, ustedes tienen que decirme qué día quieren dar la exposición. Ya, sino porque no quieren, porque van a estar preocupados más por el examen, ya. Me lo pueden decir, pero obviamente que concuerde con mi horario, ya. Yo puedo sacar a cualquiera que exponga y la nota es grupal. Solo uno. Y ese rato yo voy a sortear para que no digan, no, es que la saqué a ella y ella expuso mal y le van a hacer. Ya, yo ese rato, ese momento sorteo. El que sale, expone. Ya, y la nota es grupal. Pone todo. ¿Ah? Pone todo. Pero o sea que todos tienen que aprender todo. Eso sí. Pone palabras, todos aprenden y aquí se tú las haces. Es sorteo. Ya sé cuándo la toma, ya. Hagamos un receso de 15, ya.